Michel Foucault es le guste a quien le guste o no, es un erudito, pensador de la mitad del siglo XX y él no solamente es filósofo, un doctor en filosofía, también es un psicólogo y también es un psicopatólogo. Él comenzó sus estudios de psicología y tenemos una primera obra de Michel Foucault que tiene que ver con los aspectos de la psicología, como por ejemplo Historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica. Luego tenemos una etapa epistemológica de Foucault queriendo, digamos, conseguirse un puesto, por qué no decirlo así, con todo su derecho, en la academia. Es decir, él tenía que mostrar un pensamiento genuino, un aporte filosófico, aunque siempre se le ha criticado que él no hace filosofía, tampoco hace historia, hace un híbrido, tampoco hace antropología, sino que hace como un mix de todas estas ramas y haciendo aportes. Vamos a ir estudiando esto brevemente en este video. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Entonces vamos a tener esta etapa epistemológica que, digamos, la pregunta epistemológica es ¿cómo conocemos? No te lo explico acá porque tengo un curso de epistemología que te lo dejo acá por si quieres indagar un poquito acerca del racionalismo, el empirismo. La epistemología de Foucault es una epistemología muy particular que se sale, como todo lo que él hizo, de la tradición filosófica tradicional. Esto yo lo explico en el libro, en el texto, en el video. Lo que pasa es que también lo explico en los libros de la Guerra Perpetua, que te lo voy a dejar ahora el comercial por acá. Pero también lo explico en el video de la arqueología del saber. Mis libros de la Guerra Perpetua, la trilogía filosófica de cómo el poder genera saber, cómo el saber genera poder y cómo vencer la guerra. Eso te lo comento ahora. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Entonces tenemos esta etapa epistemológica donde vamos a tener sobre todo 3 textos importantísimos en Foucault, que van a ser Las palabras y las cosas, que es donde siempre comento el tema del hombre ha muerto, la arqueología del saber, donde va a decirnos básicamente cómo emergen los discursos y cómo esos discursos están atados a un contexto histórico. Esta es, digamos, la visión muy particular de Foucault de la epistemología, cómo el saber está atado a una época determinada y cómo la moral y cómo todos estos dispositivos de discurso se van, digamos, aquí no es tan importante el problema del poder, sino es más que todo un problema de los discursos. ¿Okay? Cómo todos estos discursos van generando, digamos, una avanzada acerca de el saber, pero también acerca de cómo ese saber va dominando la escena, por ejemplo, científica o psicológica o filosófica. Y de tercer texto vamos a tener el orden del discurso, que es su discurso inaugural en el Collège de France. Él va a suplantar, digamos, esto que ocurre con algunas universidades, no pasa aquí, digamos, en Hispanoamérica,
donde la cátedra de una universidad la lleva digamos, un profesor y digamos es la cátedra de ese profesor. Por ejemplo, la cátedra de Newton de forma contemporánea la tenía Stephen Hawking. La cátedra de Jean Hippolyte, que no deja de ser un mentor de Foucault, él la suplanta. Es decir, esto quizás para Hispanoamérica no sea muy importante, pero para una universidad de este prestigio sí, porque es como una materia, la lleva un profesor y por lo tanto ahí hay un pensamiento, es decir, es donde ese profesor hace investigación. De hecho, digamos, en la introducción de cualquier libro de los cursos del Collège de France, como por ejemplo Los Anormales o la hermenéutica del sujeto, que tenemos videos sobre esto, es el mismo prólogo para todos y comenta incluso cómo tenía muchísimos meses de investigación. Entonces la clase de Foucault de ese año tenía que ver con la investigación que él hizo. Entonces, claro, cada año él tenía que investigar y, digamos, avanzar en su pensamiento y en el sistema de su pensamiento. Bueno, aquí tenemos que decir que hay una bisagra. Por un lado, porque en arqueología del saber, él va a abrir la puerta y va a decir que pueden haber otras arqueologías, como por ejemplo el tema de la sexualidad, que después eso lo va a apuntar a la historia de la sexualidad. En los textos, los 4 textos, el cuarto póstumo, pero en los textos de el uso de los placeres, la voluntad de saber, todos estos, digamos, textos de Foucault acerca de la historia de la sexualidad. Pero después del discurso del método de Descartes, después del orden del discurso, va a presentarnos un texto que tiene que ver con un análisis de la genealogía de Nietzsche, y es aquí donde pivota de un método arqueológico a un método genealógico. Y esto es muy importante y esto sería buenísimo de dedicarnos en otro video acerca de explicar esto. Pero después de este texto de la genealogía nietzscheana, que después él se va a abocar como un hijo de esta genealogía, va a publicar Vigilar y Castigar. 1975. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nos va a presentar el problema del poder. Es decir, desde, digamos, los primeros textos, hemos hablado acerca de 5 textos. ¿Ok? Hablé sobre 2 textos que tienen que ver con la psicología, 3 textos que tienen que ver con la epistemología, y es a partir de 1975 con el libro de Vigilar y Castigar, el libro quizás más consumido y vendido y comprado de Nietzsche, que tenemos un resumen, que te lo dejo aquí, con los 4 capítulos de este libro, increíble, va a mostrarnos el problema del poder. Entonces, el problema en Foucault, aunque mucha gente cree que es el pensador del poder, esto hay que corregirlo, porque en última instancia lo que le interesa a Foucault, tanto con la arqueología como con el nacimiento de la clínica de historia de la locura en la época clásica, o a partir de 1975 con el problema del poder, hasta incluso sus textos más maduros que tienen que ver con la hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí y el gobierno de otros, en Foucault no va a ser el poder, en Foucault va a ser el sujeto. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Cuéntame si conoces de Foucault y te dejo por acá algunas listas de reproducción de videos que sé que te pueden interesar. Cuento contigo para vernos en el próximo video.